está? Muy buen día, querido mío. Gracias a Cristina por el pase. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Qué grande, Cristina, ¿eh? ¿No viste Qué que es una grande. locura esto? Gracias a Cristina por los carnavales. Nos Yo le estoy devolvió. agradeciendo. Hola, Jorge. Hola, señora, ¿cómo está? Gracias por el pomo, señora. Sigan así. Gracias, sí, Bueno, vamos a seguir bueno. así, vamos a seguir así. Qué Gracias bárbaro. por todo, digamos. Pero que no es una locura. Y vos pues no sos una persona agradecida. Es verdad. Tenés razón. Tenés Ya razón. le dimos las Tenés gracias que por el reflexionar. mundial, Jorge, ¿Eh? también. Gracias a Lepor, le tenés que decir también. También. Sí, sí, sí. Sí. Qué oportunidad, Cristina, candidata. ¿No? Qué oportunidad. ¿Sabes que tenemos un asado acá apostado, no, Jorge? ¿Y por qué apostar una Yo apuesto porque Cristina va a ser candidata de algo y Eduardo que no va a ser candidata No va a de ser nada. candidata a nada. A nada. Lo dijo ella. No, bueno, está bien, ¿viste? Es de palabra. Eso no es ningún indicador. No, ¿cómo No que no? voy a ser candidata. Aquellos que conocen a Cristina Fernández de Kirchner dicen nunca en la vida dijo algo y no lo cumplió. Nunca. Bueno, pero ¿a vos te parece que estarían poniendo carteles de Cristina 2023 si ella no quisiera? Vamos, que zafo del asado. Yo creo que son más los que quieren que ella sea candidata a algo porque se quedan sin laburo. Sí. No, bueno, Que eso ella también. misma. Eso también. Bueno, por eso. La quieren empujar porque, qué sé yo, los pietragala de la vida se van a quedar sin laburo. Y sí. ¿Entendés? O van a tener que salir a laburar en serio. Sí, sí, ¿Entendés? sí. Muchos No, se pero quedan sin laburar- curro. Laburar es una hipótesis que nunca contemplamos. No, exactamente. Yo estoy a muerte Yo con los sigo dos. con mi apuesta, para mí va a ser. Yo estoy a muerte con los dos, con él y No, con yo María. también. Porque nosotros de alguna María, manera vamos a comer el asado. Con lo complicado que es comer un asado, Bueno, que a gane ustedes- cualquiera. a ustedes no Edu, les María. importa quién gane, Claro. A muerte con los dos. ¿Quién lo A hace? muerte. ¿Quién lo hace el asado? No No, sé, vos, Jorge. alguien que sepa hacer asado. Vos que decís que es una pavada, es un Hacete un asado. asado. Cualquier Jorge. boludo hace un asado. Ahí está, por eso. A vos te dejamos venir, Jorge, si se hace. Bueno. O sea, está bien. hacer se hace. El tema es quién lo paga. No, Ah, ok. a ver, si Cristina es candidata a algo, lo voy a tener que pagar yo. Exacto. Si no es candidata a algo, lo vas a pagar vos. Sí, exacto. Pero Vos comprar la por carne eso, para todos. Jorge la puede chula para venir todos. Pero en les cualquier dan un circunstancia. sueldo a ustedes ¿Yo para qué hago? pagar un asado. Prende el fuego y le doy vuelta a la Claro, carne. Claro. exacto. Sí, no sé. Así Eso como- vendría a ser hacer un asado. Sí, y lo exacto. servís. Le echo sal. Y lo servís. Vos que fuiste mozo, Jorge, nos, Y- nos Sí, sirviendo cómo las no, mesas. cómo Tenés que mejor. hacer los choripanes, Jorge. ¿Sabés Qué hacer rico. choripán? Bueno, tampoco, es otra cosa. Tampoco del es con- una ciencia. Es de Bueno, pero, CONICET. a ver, hacer un chorizo. choripán. Pará, pero para Hay el una choripán. beca completa del CONICET para hacer un choripán. Para Déjame el de joder. choripán. A ver si sabes. ¿Chorizo entero o chorizo mariposa? Bueno, yo nunca entendí, a mí me parece una mentira total, la diferencia entre chorizo mariposa y chorizo entero. Ajá. No, o sea, no puede ser que tenga distinto gusto. No, no tiene distinto gusto. Es la ¿Y forma. entonces cuál es la onda? Yo ¿Por creo qué- que sí por tiene qué por distinto cortarlo gusto. por la mitad? Yo creo que sí tiene distinto gusto porque al cortarlo por la mitad, el relleno del chorizo se cocina de otra manera. No, pero no lo podés desgrasa. cocinar abierto, no, lo tenés que no, cocinar no. entero. No, lo cocinás mariposa. No, lo cocinás entero. No, mariposa. Después lo abrís Acá, para comer. acá tengo dos No, cocineras. mariposa. mirá. ¿No queda sequito si lo haces mariposa? Claro, María? queda ¿Cómo les va? sequito lo de adentro, No, claro. no, pero Claro, no va, primero no. lo cocinás y cuando ya está bastante cocido lo haces mariposa. Porque si lo abrís crudo, No, crudo se no. te desarma. no. Bueno, lo bueno, cocinás, lo abrís y después medio como que lo dorás Bueno, y se claro. desgrasa. Muy Bueno. difícil, muy difícil. Para mí. Mirá, Jorge, qué desafío que tenés. Acá las choriceras dicen que... Choriceras. Acá Qué lindo nombre para un grupo, ¿no? Una pregunta. Las choriceras. Jorge, una negra. pregunta. Sí. La choricera jefa, ¿es Margarita? Margarita es la que no. no habla, entonces es la jefa. Pero es choricera, Es catadora, choricera. Es la catadora. choricera jefa. Ya de espaldas al micrófono, Margarita. Margarita está clandestina. Entonces se tapa Yo la tapo ahí. y sí, da indicaciones. Acá Bien. me dice el doctor Oscar Méndez, que vos lo Sí. debés conocer, Jorge. Sí, cómo no, me operó que 40 veces. Bueno, que se desgrasa. Al chorizo se Te desgrasa. conoce más de la voz igual. Me conoce más él a mí que yo a él. ¿Qué? Mira, el doctor sabe de abrir cosas así. Sí. Sí, claro, opere. cirujano. Exacto, por eso, así que tiene que saber mucho de asado. Bueno, lo invitamos al doctor Méndez que venga a hacer los ¿Otro chorizos. más? Sí, Que bueno, los haga él. que los haga. Claro.
Claro. Pero ¿quién va a agarpar Un eso? especialista en ¿Cuántos achuras, un especialista Total, va a en pagar, carne. va a pagar Sí, que Eduardo. un cirujano sea especialista en achuras es un poco deprimente. Sí, ¿no? Porque Es una linda paradoja. es muy Jorge. fuerte. Es una linda paradoja. Pero el doctor, Claro. acá me dice que sí, que viene. El doctor grande es el doc, especialista en corazón y el corazón Claro. no se come. ¿Cómo? Bueno, ¿cómo que no se Sí, come? Rico, rico A mí me da corazón, el cosa. hígado. Un amigo mío le decíamos parrillada, tenía todo menos corazón. Y una amiga también. Pero porque si se come la lengua, ¿por qué no el corazón? No, a mí me da cosa comer Como el los corazón. riñones. Qué rica la lengua de la vinagreta. Dios mío, qué rica Es es. la A comida vos te gusta la lengua porque sos locutora. Claro, por Bueno. eso. ¿Sabías que es la comida preferida de Eduardo? Sí, es mi ¿A vos te comida gusta la preferida. lengua? Lengua a la Qué vinagreta, rico. sí. No, yo Mirá. lengua no te como. Y la que hace la negra, espectacular. La mamá de Lu. Qué lindo. Ah, Es sensacional. tu suegra. Sí, sí. Bueno, vos sabés que los argentinos creen más en los ovnis que en Dios. Me Mirá. estás jodiendo. Rolo, por ejemplo. No. No, en serio, Rolo. Ayer nos juntamos a comer con una persona con Rolo y se la pasaron media hora hablando de ovnis. Una cosa No, uy, no tremenda. Sí, empecemos Rolo con cree esto. Yo me profundamente. había olvidado. Rolo, vos creés en los ovnis. Por supuesto, he sacado fotos. Tiene una foto, Rolo, que ¿Embalcarse? muy reveladora. Sí, sí, En sí. los lugares donde hay sierra, no sé, no hablo de marciano, de nanito verde. Hablo de luces y hablo Raras. de cosas raras que pasan en el cielo. Pero eso puede ser el globo que voltearon los No. norteamericanos, Rolo. No, de ninguna ¿Qué manera. son platos voladores? No sé cómo llamarlos. Y bueno, Son a la noche luces que giran y no son aviones ni helicópteros. ¿No será es en un boliche esto adentro? No, es un la boliche. bola de cristal, ¿viste? Lo que pasa es La bola que, de espejo. que todos me agarran para el churrete. Así es. El charuto. Pero vos viste Bueno, yo tengo una fotos zona de la de eso. sierra que se posó. Escucha esto. Dentro del ranking de creencias de la gente que no tiene religión, la primera creencia es la energía. O sea, de Noria de Sur, digamos. El 71,6% de la gente cree en la energía. ¡Cortaste toda la luz! Después, ¡Mamá! el 55% cree en la suerte. Rolo también cree en la suerte. Por supuesto. Sí. Es más, apuesta a ella. Apuesta a eso, señor. sí, exacto. ¿Cómo me El conocés, 30 Jorge? ¿cómo no? El 36,8 creen los ovnis. Mirá vos. El 34% en la vida después de la muerte. Mirá vos. El 33% en la astrología. Uy, tenemos que hablar un día de la astrología. Sí. Sí, sos temazo. Yo soy de Virgo, sí. Yo soy de Escorpio. Vengo siempre a bailar acá. Sagitario. Pelotudos. ¿Y Gachi Pachi? Gachi Pachi Sagitario era. y 3 pelotudos que andan dando vueltas por acá. Bueno, a ver, Verónica Jiménez Beribó es doctora en Sociología, investigadora del CONICET, justamente, coordinadora del programa de Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET. ¿Qué tal, Verónica? Acá, Feynman y la Nata, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo puede ser que la gente crea más en los ovnis que en Dios? Pero no es la gente en general. Si vos te fijas en ese cuadernillo que ustedes están citando, que de hecho les comento que está disponible para quien pueda acceder de manera abierta y gratuita en un link que luego les pasamos, lo que tenés, el número de personas que cree más en los ovnis que en Dios, es una parte singular de la sociedad argentina que llega al 18,9%, casi cerquita del 20%, que son las personas que declaran que no pertenecen a ninguna religión. Lo que sí acuerdo con vos es que efectivamente podríamos decir que pensando en las ascripciones religiosas de la sociedad argentina, es decir, a quién creen la masa de los habitantes de la Argentina, esta es la novedad de los últimos, 40 años. Es decir, que si nosotros mirábamos el censo de 1947 o el censo de 1960, lo que nos encontrábamos es que la distribución por religión de la sociedad argentina era que había un 91-90% de católicos, 90% como el censo de 1960. ¿Y hoy cuánto Luego, es? Hoy, antes de decirte el número mágico, voy a decir que no se preguntó más por religión en la sociedad argentina, así que tenemos como una suerte de corte en la serie entre 1960 y en el 2008, que nuestro
programa de estudios se empezó a hacer la primera encuesta, y en la primera encuesta que se realizó en 2008 los católicos eran el 76% de la población. Y en el 2019 repetimos esta encuesta, que se hace cada 10 años, y ahí son el 62% de la población, o sea, hay un marcado descenso de alrededor de 13 puntos porcentuales, que es bastante. Y esa idea que de sentido común que anda dando vueltas, que dice, bueno, bajan los católicos porque suben los evangélicos, efectivamente esto es así en parte porque los evangélicos en el 2008 eran el 9% y en el 2019 son el 15,3%. Epa, es mucho. Pero, ¿evangélicos? Sí. Mirá vos. Es bastante. Si comparamos después con otras sociedades latinoamericanas, vemos que sigue siendo un número moderado, porque si comparamos, por ejemplo, con Brasil o con Perú, en esos países los evangélicos han crecido mucho más, porcentualmente. Claro. En Brasil ponen presidentes, sacan y ponen presidentes, es impresionante. Es una fuerza electoral enorme. Tendríamos que discutir Brasil, pero bueno, pongámoslo así. Digamos que numéricamente y desde el punto de vista de la injerencia en las instituciones políticas, en Brasil evidentemente son una fuerza mucho más significativa que en Argentina. Pero la gran sorpresa en todo esto, les estaba diciendo, es cómo crecen esa población que no se define dentro de ninguna religión. Los que no tienen religión, son los que no sin tienen religión. Claro, que pueden ser igual personas que creen en cosas. Bueno, ustedes citaban hace un rato que creen en la energía. Yo no. Que había citamos un ranking de creencias. Sí, citaron nuestro ranking. Digo que ustedes nombraron eso. Creen en la energía, incluso las personas que no tienen religión pueden creer en Dios, creen en la Virgen, creen en la vida después de la muerte, en los ovnis, creen en una cantidad de cosas, pero no se definen dentro de ninguna religión. Claro. Es decir, están atravesados por esa suerte de autonomía que hace que hoy por hoy en la sociedad moderna las personas digan, bueno, yo en realidad quiero elegir qué soy, quiero elegir mi profesión, quiero elegir con quién me caso y también quiero elegir mi religión. Está muy bien. Yo no sé si está bien usada la palabra creer en alguna de estas acepciones, porque si vos me dijeras a mí, ¿vos crees en los ovnis? Yo te diría, me parece que no es una cuestión de creer o no. Acá hay cientos de miles de millones de planetas. Si la única posibilidad de vida que hay es esto es un mal chiste, digamos. O sea, yo me imagino que algo más debe haber. O sea, creer, y con respecto a la energía también, porque la energía, el cuerpo tiene energía, digamos. La energía que emana del cuerpo, eso me parece que es científico, no es una cuestión de creencia. Es interesante eso que plantea Jorge, porque efectivamente la creencia, creer, es una palabra muy polisémica. Vos podés creer en sentido divino o podés creer que algo existe o existió. Es como, discúlpame, Verónica, es como cuando te dicen, que también está mal dicho, crees en el psicoanálisis. Perdón, ¿qué me estás preguntando? El psicoanálisis existe, no se trata de creer. Bueno, pero lo que pasa es que a veces el creer se refiere al haber visto algo, y creo que eso existe porque lo vi. Es que esto funciona de las dos maneras. Hay personas para las cuales su creencia en Dios, o su creencia en determinados dogmas de la fe católica, o en la presencia efectiva del Espíritu Santo en la vida cotidiana, es tan concreta como tu creencia en la energía, Jorge. Entonces, eso es lo que digo, cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros decimos que estudiamos científicamente religiones, estamos precisamente pensando eso, estamos buscando cuál es la perspectiva de las personas, no estamos afirmando, no llevamos un instrumento de medición para medir alguna eventual alteración de ondas cerebrales cuando dicen las palabras creer, no. Lo que a nosotros nos interesa es cómo estas creencias y estas religiones modelan a los sujetos, hacen que actúen o no actúen de una manera diferente, influyen en su vida cotidiana. Entonces, esto es lo que nos interesa la creencia. Cuando vos preguntás por creencia,
¿Lo haces en el sentido metafísico de la palabra creencia? A ver, metafísico. Yo no sé si ustedes conocen cómo trabajan las metodologías cuantitativas. En metodologías cuantitativas uno va y pregunta, es como el censo, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas esas preguntas que se obtienen, las personas contestan y la metodología cuantitativa toma lo que las personas contestan. Es más difícil profundizar en cuál es el sentido que les dan a esas creencias, para lo cual tenemos otras herramientas metodológicas, ¿no? Que es la metodología cualitativa. Miren, termino hablando de un curso de metodología. Pero lo que es interesante aquí es que cuando preguntamos sobre creencia, las personas, en el contexto en que lo preguntamos, están pensando en creencia religiosa, en creencia espiritual. Okay. Así que, si eso responde de alguna manera, sí, apuntamos a preguntar algo metafísico, si quieren. Está bien. El 71% que cree en la energía, ¿ahí está incluida también la gente que cree en Dios, por ejemplo? ¿O el 71% es de aquel que no tiene ningún tipo de religión, que no cree en ninguna religión? No, las personas que creen en la energía, hay un porcentaje muy alto de personas que también creen en Dios, y de hecho hay un porcentaje muy alto, por ejemplo, de católicos que creen en la energía. Okay. Un 82,6% de católicos creen en la energía. Con lo que volvemos a la idea de que efectivamente la palabra energía, que se ha vuelto interesante para pensar la relación con la espiritualidad y las religiones en la etapa contemporánea. En otros momentos no lo era tanto, pero hoy por hoy incluso las personas que adscriben a una religión consideran que la energía está dando vueltas en esa creencia y en esa espiritualidad. Bueno, la energía es Dios. Bueno, precisamente para las personas que son católicos, la energía se conecta con Dios. Claro. Para las personas que no lo son, se puede conectar con otras formas de pensar la energía humana, la energía afectiva, la energía geodésica. Hay otras formas de pensar la energía que efectivamente andan circulando por ahí en el campo. Porque el creador de todo es Dios, inclusive de la energía. Esto desde una perspectiva cristiana efectivamente es así. Está muy bien. Hemos hablado de Santo Tomás de Aquino, de golpe. Más o menos. Empezamos con algunas cosas que me acuerdo de la facultad. Empezamos con la causa incausada. Exactamente. El primer motor. El primer motor. Exactamente, tal cual. Lo que a mí me parece interesante es pensar que lo que precisamente nos permiten hacer estos tipos de estudios es analizar un poco cuál ha sido y cuál va siendo la evolución de la sociedad en términos de creencias. Por ejemplo, ustedes hablaban de la astrología hace un rato. La astrología es interesante porque es una de las creencias que aumenta, la astrología y la energía. Y que hemos visto que ha aumentado entre 2008 y 2019. ¿Y eso por qué? Pensámoslo, ¿por qué? Bueno, ahí vamos. Bajan, por ejemplo, la creencia en Jesucristo, en Dios, en los ángeles, en el Espíritu Santo, en la Virgen. Nosotros esto lo ligamos con el descenso que tiene la cantidad de argentinos y argentinas que adscriben al catolicismo. Entonces, la energía es una creencia que es desregulada, que no hay, la Iglesia no te dice, miren, la energía es esto, sino que es una idea que circula en la sociedad y que cada uno le va poniendo más o menos la idea sobre la energía que quiere, que le quiere poner, que le quiere dar. Entonces ahí lo que tenemos es una exacerbación de esta idea de autonomía, es decir, yo creo aquello que yo construyo como creencia. Claro. Entonces hay un alejamiento de la regulación de las instituciones, y esto es lo que nos parece que es, casi les diría, uno de los centros, una de las claves interpretativas de lo que pasa hoy en la sociedad argentina, Verónica, desde el punto de vista de las creencias. Verónica, ¿cómo definirías vos energía? Bueno, es que a mí lo que me parece interesante, y esto sí es para que lo pensemos, no es importante cómo yo la defina. Lo que es importante es lo que nosotros, como investigadoras e investigadoras, hagamos con aquello que nosotros recibimos. Lo que importa es lo que nosotros podamos interpretar de lo que dice la gente. Energía. Okay. Y lo que nosotros vemos aquí... ¿Y qué dice la gente? Es que para las personas que viven hoy en la Argentina,
la energía es un sentido que se le puede dar a aquello que queramos llenar. Tiene que ver seguramente con la trascendencia, tiene que ver con la espiritualidad y tiene que ver con una forma de relacionarse con el más allá y con el más acá, porque también la energía es algo que actúa en el mundo, es algo que no se ve, que se siente, que circula, que hace que los seres humanos puedan proyectarse hacia las generaciones futuras y a la vez recoger la experiencia de las generaciones pasadas, pero sin meterlo dentro de las estructuras de una institución religiosa. Y eso es lo que me parece interesante destacar. La creencia, ¿de qué manera, en el caso de toda esta gente que estamos hablando, de nosotros mismos, de qué manera afecta la vida de quienes creen? O sea, ¿de qué manera se ve reflejada en la vida de quienes creen? Bueno, a nosotros nos interesaba, nosotros preguntamos sobre creencias, pero este estudio también trabaja sobre prácticas religiosas, por ejemplo. Y la creencia lleva toda una serie de prácticas. Por ejemplo, en eso que les decía hace un rato de la relación entre las generaciones, hay un 40% de los argentinos y argentinas que hablan con sus seres queridos difuntos. Entonces, ahí ya tenemos 40%. Es muy impresionante. Sí. 40. Sí. Wow. Ahí lo que tenemos es efectivamente en una sociedad que está pensando en la muerte, que está pensando en cómo hacer para que esas personas que se fueron nos acompañen de alguna manera. Eso que además no aparece mucho en nuestra vida cotidiana, en donde en general pensamos en otras cosas, ¿no? En proyectos vitales, y sin embargo está ahí esa relación, ese apoyo que es tan fuerte, por ejemplo, en otros países de América Latina, y que en Argentina no lo tenemos muy visto, pero efectivamente está y da vueltas. Suena raro, pero igual lo que la gente hace cuando va al cementerio es eso. Exactamente. Exactamente. Ahora, puedo hacer una última pregunta, por lo menos de mi parte, ¿no? La última encuesta nacional sobre creencias, valores y actitudes de sociedad argentina, así se llama, ¿no? ¿Cuáles son los valores de la sociedad argentina, según lo que ustedes pudieron recoger? Bueno, la encuesta es sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. Pero es interesante porque nosotros preguntamos algunas opiniones sobre la sociedad, ¿no? Y esto lo cruzamos con ascripciones religiosas. Es importante porque a veces cambian las opiniones según la actitud religiosa y a veces no. Uno de estos valores, una de estas cosas que se rescatan importantes es el tema de la educación. Por ejemplo, hay un 94% de los habitantes de la Argentina que considera que la universidad pública debe seguir siendo gratuita para todos. Claro, obvio. Estadísticamente, les digo, un 94% es enorme. Enorme, tremendo. Estamos claro. hablando casi de la totalidad. Y después también hay otros valores, disvalores que nos preocupan un poco. Por ejemplo, por primera vez preguntamos acerca de la pena de muerte. Entonces, debe implementarse la pena de muerte para los delitos graves. Y aquí salió que un 50% de los habitantes contestan que están de acuerdo con esta afirmación. Pero lo que es interesante es que, por ejemplo, los evangélicos acuerdan en proporción bastante menor que los católicos. O sea, entre los evangélicos, el valor de la vida, tanto de la vida aún no nacida como de la vida de la vida en general, opera fuertemente y los hace de alguna manera que la mayoría de los evangélicos estén en contra de la pena de muerte. Así que esos podrían ser algunas de las cosas que nos quedan ahí. Está bien, pero hay un pensando en los 50% de la sociedad argentina que está de acuerdo con la pena de muerte. Para delitos graves, Impresionante. ¿Qué número? Es altísimo. ¿Qué Es número? altísimo. Y vos recién mencionabas al pasar lo de vida no nacida, etcétera. Y con respecto al aborto, ¿qué piensan? Bueno, el tema del aborto es interesante porque fue uno de los temas que preguntamos en las dos encuestas. Y cuando preguntamos en 2008, recuerden que en 2008 aún no, el tema de la ley del aborto aún no había llegado a tener estatuto parlamentario. No, porque Cristina no momento, quería. Cristina estaba en contra del aborto en ese momento y le dio la orden a sus parlamentarios de no tratarlo. De todas maneras,
lo que es interesante aquí y que me interesa destacar es que hay un momento en donde la sociedad de alguna manera hace un clic y cambia determinadas ideas. Y este momento lo podemos identificar entre 2008 y 2019. Nosotros en este momento, en el 2008, preguntamos por lo que contemplaba en ese momento la ley. Es decir, preguntamos cuál es la opinión con respecto al aborto y las opciones eran que una mujer debe tener derecho al aborto siempre que así lo decida, que es la opción por el sí al aborto, eso en 2008 nos dio el 14%. Una opción del medio, que era el aborto debe estar permitido solo en algunas circunstancias, que eran las que en ese momento contemplaba el Código Civil, como por ejemplo casos de violación, peligro para la vida de la mujer o malformación del feto, y el 63,9% estaba de acuerdo con esa opción, mientras que había un 16,9% que estaban en contra del aborto siempre. Es decir, la mayoría de la población argentina se ubicaba en este medio, ¿no? 63%. Que las cosas sigan más o menos como están, que haya una cierta apertura, pero que no sea una apertura total hacia la posibilidad del aborto. Claro, lo que decía la ley en ese momento, claro. Era exactamente lo que decía la ley en ese momento. Claro. En 2019, lo que crece muchísimo es la opción más aperturista, es decir, una mujer debe tener derecho al aborto siempre que así lo decida, que nos da 27,3%. Baja un poco la opción del medio, que es el aborto debe estar permitido en algunas circunstancias, que baja del 63 al 51%, mientras que el aborto debe estar prohibido siempre, sube un poquitito, sube del 16,9 al 18,7. Perdón, Verónica, lo que es interesante aquí, sí. No, según estos números que nos das, si hubiera habido un plebiscito, perdía no el hubiera plebiscito. sido aprobado. 70-30 perdía. 70-30, la sociedad no quiere el aborto. Esto no nos dice que la sociedad no quiere el aborto, con estos números. Pero sí. Lo que nos dicen estos números, porque lo que nos dicen estos números es que precisamente hay una transición bastante acelerada, porque un cambio, para que entendamos, si una estadística cambia en 10 años, más de 10 puntos, 15 puntos, eso nos está hablando de una transformación social. Lo mismo que veíamos, por ejemplo, con la caída del catolicismo. Si en el 2008 éramos 76% de católicos y en el 2019 somos 62%, ahí hay algo que está cambiando en la sociedad. Si hay alteraciones de 2%, bueno, eso es más, hay que mirarlo como con más cuidado en tanto cambio. Pero perdón, Verónica, Verónica, si hubiera, insisto con esto que decía Jorge, si hubiera habido un plebiscito y no lo decidían en el Congreso y todo se ganó por un voto, 2 votos, la sociedad argentina en su gran mayoría estaba en contra, porque 70-30 los que no querían, 70-30, y después el resto era cumplir con lo que decía el código en ese momento. No, 70-30 no, vos tenías los dos extremos, eran dos extremos más pequeños separados, un 16 y un 14, es decir, tenés el 30, ese 30% los tenés distribuido entre los dos extremos, y después tenés un medio que te dice, bueno, sigamos más o menos así. No, el medio, discúlpame Verónica, el medio era cumplir con el código tal cual estaba en ese momento. 66%. Pero eso no es estar a favor del aborto como se dio. Eso no es estar a favor del aborto, pero si vos mirás la serie estadística, lo que vas a ver, Eduardo, es que luego te aumenta la opción a favor y se reduce la opción del medio. De todas maneras, a ver, yo acá estoy como para darles una escena, no estoy para decir lo que hubiera pasado en caso de, efectivamente, las decisiones en la sociedad argentina, determinadas decisiones no se toman de manera plebiscitaria, pero es cierto que no se olviden que esta encuesta es una encuesta a nivel representativa, a nivel nacional, que nos permite hablar de todas las regiones. Y eso que ustedes dicen del no acuerdo con nosotros lo vemos muy claramente en algunas de las regiones. Efectivamente, algunas de las regiones de la Argentina son más conservadoras.
claro, mostraban menos nivel de acuerdo con la posibilidad. Ojo, no preguntamos por la posibilidad de una ley del aborto, preguntamos sencillamente por la adhesión o no. Y efectivamente hay regiones que son menos abiertas a la posibilidad. El norte del país, por ejemplo. En el norte del país, en Cuyo, por ejemplo, Claro, también. más conservador, claro. Sí, efectivamente ahí nosotros vemos diferencias regionales importantes. Claro. Verónica, gracias por la comunicación, muy interesante, realmente muy interesante el laburo que hicieron. Un gusto, Verónica. Después, dejanos en la producción el link por si la gente quiere visitarlo, lo podemos poner en la página de la radio. Sí, Verónica te los Jiménez paso. Beribó, Gracias. quien hablaba, doctora en sociología e investigadora del CONICET. Muy interesante, muy interesante. Sí, re. Me encantó. Yo creo como vos, que si hubiera habido un plebiscito... No lo el aborto dudes. perdía. La sociedad estaba totalmente en contra, en su gran mayoría, ¿no? 70-30, ponele. Ponele Sí. 60-40, ponele. Y hubiera ponele. sido interesante también ver un corte por situación económica de los que opinaban. Sí, tal cual. Yo creo que los sectores más pobres hubieran estado más en contra que los Obvio, sectores lógico, medios por y eso, altos. pero y por eso las villas tienen de los pibes, no los abortan. Exactamente. O sea, los tienen. Digamos, Exactamente. esto me parece que era más, es largo de contar, pero yo creo que fue más un proyecto de la clase media enarbolando a la clase baja. Totalmente. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, ya me Totalmente. preocupa estar tan de acuerdo con vos. Yo creo que tenemos que discutir en algo. Acá hay algo que no está funcionando. O tenías un prejuicio conmigo. ¿A qué boludo que sos? Nos vemos mañana. Chao. Chao, te quiero, chao.